Hola, mucho gusto. Mi nombre es Giovanna. ¿Cuál es tu nombre? Ignacio Maragón. Mucho gusto. ¿Qué edad tienes? Tengo 28 años. 28 años, muy bien. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre los videojuegos. ¿Cuál fue tu primer videojuego que tuviste? Mi primer consola de videojuegos fue el Intellivision. Yo tendría como 5 años cuando... Bueno, esa consola ya la tenía mi papá. O sea, imagínate, ¿no? Ya era un poco obsoleta. Fue Intellivision, eso fue antes de Atari incluso. No, ya tenía. Fue mi primera consola fue Intellivision. Muy bien. ¿Y la primera que conociste, que de su existencia fue esa? Sí. Sí, Intellivision. Para mí no existía Atari, no existía Nintendo. Incluso ya existía el Nintendo, ya posteriormente, ya en 90 todo eso. Pero para mí seguía siendo lo mejor Intellivision. Okay. ¿Y como qué juegos traía, más o menos? Que recuerdes así uno que se te haya grabado realmente. Es que traía uno de un monito que hacía hamburguesas y tenía que huir del huevo y el tocino y les echaba salecita, ¿no? También había uno de He-Man acá, las navecitas, ya sabes, todas cuadriculadas horribles, ¿no? Ya te imaginarás las gráficas. Pero pues era súper para mí porque, vamos, en esa época no había tanta... no había tanta evolución como actualmente, ¿no? Okay. Y ahorita, ya si nos vamos a futuro, ¿cuál es la última consola de videojuegos de la que hayas escuchado? De la que me he enterado, pues, lo que es PlayStation 3, hasta ahí me quedé, ¿no? Ok. ¿Y tienes alguna de estas últimas canciones? Pues no, tengo el Xbox 360, nada más. ¿Y qué has jugado en el Xbox? En el Xbox, pues lo que es Halo, juegos de carros. Me encantaría que sacaran el changuito que hacía las hamburguesas, pero ya más acá Evolution, 3D, ¿no? ¿no? Sí, no, acá 3D, acá, ¿no? ¿Sabes cómo funciona más o menos una consola? ¿Cómo se lleva a cabo la transmisión de los colores? No, en realidad yo desconozco ese dato, Okay. pero sí sería muy interesante conocerlo, ¿no? Porque pues cómo es que un control puede, incluso ya ahorita inalámbricamente, cómo controlas a un monito de ahorita más con el Kinect, ¿no? También que tú eres el control, tú dices, no manches, no. Sí. No me explico cómo lo hacen esos chavos, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, un placer. Y pues vamos a seguir viendo un poco más sobre los videojuegos. Espero que les haya agradado este video. Muchas gracias. Un videojuego o juego de video es un software creado para el entretenimiento en general y basado en la interacción entre una o varias personas y un aparato electrónico que ejecuta dicho videojuego. Este dispositivo electrónico puede ser una computadora, una máquina arcade, una videoconsola, los cuales son conocidos como plataformas. Usualmente el término video en la palabra videojuego se refiere en sí a un visualizador de gráficos rasterizados. Entendemos por videojuego todo tipo de juego digital interactivo con independencia de su soporte. Hay videojuegos sencillos y otros más complejos. Algunos son capaces de narrar historias y acontecimientos usando audio y video, demostrando que el videojuego es otra manifestación del arte. La historia de los videojuegos tiene su origen en la década de los 40, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros intentos por implementar programas de carácter lúdico no tardaron en aparecer. Los primeros videojuegos modernos aparecieron en la década de los 60, y desde entonces el mundo de los videojuegos no ha cesado de crecer y desarrollarse con el único límite que le ha impuesto la creatividad de los desarrolladores y la evolución de la tecnología. Los videojuegos recrean entornos y situaciones virtuales en los que el videojugador puede controlar a uno o varios personajes, así como cualquier otro elemento. Se interactúa mediante la visualización del videojuego a través de un dispositivo de salida de video, como podría ser un televisor, un monitor o un proyector, en los que el programa va grabado en cartuchos, discos ópticos, discos magnéticos, tarjetas de memoria especiales para videojuegos o en línea.
La enorme popularidad alcanzada por estos videojuegos empezó a finales de la década de los 70 y ha dado origen a una importante industria. Las críticas a los videojuegos parten de los efectos negativos que el hecho de pasar demasiado tiempo ante la pantalla e inhibirse por completo en el universo de la fantasía puede tener en el desarrollo emocional. Ocasionalmente, se ha comprobado que la rapidez con que se mueven los gráficos puede provocar ataques en las personas que padecen diversos tipos de epilepsia. Por el contrario, los defensores de los videojuegos afirman que estos enseñan a resolver problemas técnicos, estimulan la habilidad de los jugadores, reflejos visuales y enfoques de múltiples puntos de visión. Incluso sostienen que mejoran la comunicación cuando se juega en familia o en línea. Los videojuegos se emplean también como entretenimiento en clínicas y hospitales, así como en ciertas terapias de rehabilitación. Después vino lo que se consideró una de las mejores creaciones en los videojuegos. Fue el Pong, también llamado en inglés Tennis for Two. William Knight-Bottom en 1958 creó un videojuego llamado Tenis para dos, usando un osciloscopio de laboratorio. Consistía en interceptar una bola que cruzaba la pantalla moviendo una línea que hacía de paleta. Hoy en día lo encontramos en celulares, en computadoras y en cualquier otro lugar. Su autor lo mostró como curiosidad científica. Nunca patentó su invención, pero así es como fue comercializado a partir de 1972 por el Atari, con el nombre de Pong, que fue un gran éxito. Lo consideramos el primer real videojuego de la historia comercializado. Con esto concluye nuestro trabajo y entrevista hacia los videojuegos. Espero que les haya gustado. Hablamos un poco sobre la historia de los videojuegos y sus orígenes. Hablamos un poco sobre qué es un videojuego, cómo funciona y algunas críticas neutrales hacia los videojuegos. Lo único que podemos decirles es que deben utilizarlos con cierto temple y no utilizarlos todo el tiempo. No dejen que sea un hábito, sin embargo que sí sea una diversión. Muchísimas gracias. Hasta luego.